Se abre la sesión. Señores claustrales, sentaos y cubríos. El señor secretario general de la Universidad de Cantabria dará lectura al certificado que recoge el acuerdo del claustro de la Universidad de Cantabria que da lugar a esta sesión. José Ignacio Solar Cayón, secretario general de la Universidad de Cantabria, certifico que el claustro de la Universidad de Cantabria, en su sesión ordinaria del día 20 de abril de 2012, acordó conceder el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria a don Joaquín González Echegaray, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, y con los apoyos de los departamentos de Ciencias Históricas y de Historia Moderna y Contemporánea y de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, en atención a su larga y fructífera trayectoria de investigación en el terreno de la prehistoria y su papel pionero en la implantación de modelos teóricos y metodológicos que contribuyeron decisivamente a la modernización de las investigaciones arqueológicas en nuestro país. Y para que conste, les pido la presente certificación que lleva el visto bueno del señor rector magnífico de la Universidad en Santander a 20 de diciembre de 2012. El señor padrino del candidato, el señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el señor director del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria y el señor secretario general se dignarán conducir y acompañar a la presencia de todos los claustrales aquí reunidos
al candidato al grado de doctor honoris causa, el señor don Joaquín González Echegaray. El profesor doctor don José Luis Ramírez de Sádava, padrino del doctorando, tiene la palabra. Estimado rector magnífico, queridas y estimadas autoridades, queridos compañeros, querido Joaquín, estimados invitados. Joaquín González Echegaray nace en Santander el 2 de noviembre de 1930. Cursa sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano Monte Corbán, en Santander, que concluye en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y recibe la ordenación sacerdotal en Roma en 1954. Pero esta vocación no anuló otra, la de historiador. Al contrario, la fortaleció y la favoreció, pues adquirió un profundo conocimiento de latín, y lo confirman sus estudios simultáneos de arqueología en la Universidad de Barcelona en 1951 y en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma en 1954, los que completó aún más en 1960-61 en la École Biblique et Archéologique Française de Jerusalén. Queda así configurado su perfil humano, que produce sorprendentes resultados. En 1955, primer y temprano fruto, la geografía de Cantabria a través de los escritores romanos. No es fácil conocer la geografía de Cantabria. Ni siquiera hoy, 60 años después, se puede escribir esa geografía sin dejar abiertas hipótesis y dudas.
y tampoco puede hacerlo cualquiera. Exige un notable conocimiento del latín. Además, al mismo tiempo, está excavando en la Cueva del Julio y en 1958 publica la Memoria de las excavaciones. En suma, apenas cumplido su primer objetivo, el religioso, ya había difundido los frutos de su buen conocimiento de fuentes literarias y arqueológicas. No obstante, su formación académica estaba incompleta, aún no era doctor. Estaba demasiado ocupado, lo veremos a continuación, para hacer inmediatamente una tesis doctoral. Y culminó la carrera en 1976, doctorándose en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto. No puedo comentar las 215 publicaciones científicas que ha dado a luz nuestro padrinando. Ni siquiera me atrevo a enumerarlas. Resaltaré, y discúlpenme la síntesis, los hitos más significativos. En 1994, la primera línea de investigación es la relativa a la religión cristiana y publica una reflexión sobre la segunda edición de los heterodoxos. Esta era una obra preciosa de don Marcelino Méndez Pelayo, recogiendo todas las tradiciones prerromanas, todas las religiones prerromanas de España, de la península ibérica. Que yo sepa, la publicación de González de Echegaray es la primera reflexión sobre ella. En 1995 publica las obras completas del Beato de Liébana, un personaje singular y una obra sorprendente por paradigmática. Disponer de una edición moderna, preparada por quien conoce bien el latín, es un lujo al alcance de pocos. Y aún tuvo tiempo para publicar después Estudio del manuscrito del Apocalipsis de San Juan, Beato de Liébana de San Juan de Escalada. Tomando la Biblia como documento histórico, que es su segunda línea de investigación, fue igualmente fecundo. Con ella abordó una cuestión crucial y problemática: el valor de la Biblia como documento histórico. Para judíos y cristianos es un libro sagrado, más verdad que la Biblia, solemos decir. Pero para un historiador contiene una información valiosísima sobre hechos históricos. Es necesario leerla también con estos otros ojos. Permítanme una selección indicativa. Publica en 1988 la labor arqueológica del Instituto Español Bíblico. En 1990, la Biblia en su entorno, que se traduce al italiano. En 1991, El creciente fértil y la Biblia, que se traduce al portugués. En el 94, Arqueología y Evangelios. En el 2001, Jesús en Galilea, aproximación desde la arqueología. En 2002, Los Hechos de los Apóstoles y el mundo romano. Y permítame dos pinceladas. Hay obras que se traducen a otros idiomas, y otras incluso que se reeditan. Fehaciente prueba del interés internacional de sus escritos. Para la prehistoria, tercera línea de investigación, Vestram benevolentiam pido, especialmente a mi apadrinado. Difícil y comprometida selección. Destaco, con modestia, que participó en varios yacimientos, mencionaré solo algunos. Por ejemplo, el yacimiento paleolítico de la Cueva del Julio, con muchas campañas, nada menos que 8. En el yacimiento de Mogaret el Dalal, 2 campañas. En el yacimiento arqueológico, también en la terraza del Kiam, otra campaña, siempre como director o como codirector. En el yacimiento paleolítico de la Cueva del Rascaño, también en la Cueva de Morín, y no podía olvidarme de la Cueva de Altamira. Todas estas excavaciones y otras que por supuesto no he mencionado produjeron, entre otros, estos libros. Memoria de las excavaciones de la Cueva del Julio, en el 58. Excavaciones en la Cueva del Julio, después, mucho más tarde, en el 87. Ya he dicho que hubo 10 campañas escalonadas. Excavaciones en la terraza del Kiam, 2 publicaciones en el 64 y el 66. Orígenes del Neolítico sirio-palestino, en el 78. Y en colaboración con el profesor Freeman, una larga serie de la que también entresaco. Cueva Morín, 66-68. La sombra de un cazador de la Edad de Piedra, el 72. Cueva Morín, excavaciones del 69. Vida y muerte en Cueva Morín, el 78. Le Paléolithique inférieur et moyen en España, mucho más tarde ya. Y no quiero olvidar, por supuesto,
Altamira y sus pinturas rupestres en el 85. Lo que me sugiere estas reflexiones, por mínimas que sean. Su proyección internacional, tanto por los yacimientos, como hemos visto, como por la colaboración de expertos internacionales junto con él. Las nuevas metodologías aplicadas, que ya se han mencionado anteriormente en la lectura del acta, consecuencia principalmente de la colaboración del ya mencionado profesor Freeman. Se prestaba especial atención, y era una novedad en España, a la ecología y a la utilización de la matemática y la estadística. Después se produjo su integración con profesores de la recién creada Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, caso del doctor Barandiarán Maestu, que por cierto nos acompaña hoy también. Y ambos, junto con Freeman, publican uno de los frutos de su trabajo, el yacimiento de la Cueva del Pendo, excavaciones del 53-57. Y avanzando unos milenios, pasó de la prehistoria a la protohistoria y a la historia. En el solar, en el que ahora nos encontramos, había un pueblo que por los romanos sabemos que se llamaban cántabros, objeto también fundamental de su aguda retina. El fruto más señor apareció en 1966, los cántabros, que ha merecido 4 ediciones, la última en el 97. Durante 40 años fue el único libro de referencia para conocer este pueblo. Pero es que en el mismo año de 1966 publica Excavaciones en Monte Cildá, es decir, que cultiva la literatura y la arqueología simultáneamente. Y el pueblo cántabro, evidentemente, reclama además su atención constante y menciona algunos títulos. En el 69, Orígenes del cristianismo en Cantabria. En el 77, Cantabria a través de la historia, que tiene una segunda edición. En el 86, Cantabria Antigua. En el 88, Manual de Etnografía Cántabra. En el 95, el puerto de Santander en la Cantabria romana. En el 98, Cantabria en la transición al medievo. Y en el 97, por cerrar este capítulo, la Catedral de Santander. A veces en colaboración, a veces él exclusivamente. Lo que se constata, sin necesidad de resaltarlo, es que ha estudiado la historia de nuestros antepasados desde el Paleolítico hasta bien entrada la Edad Media, momento en que los antiguos cántabros quedan integrados en la corona de Castilla y con ella formarán parte significativa de la España actual. Y todo ello porque ha sabido combinar sus dos palancas formativas, el latín, vehículo lingüístico, y la arqueología, imprescindible para poder entender y explicar los productos materiales. Utilizadas con inteligencia, constancia y clarividencia, virtudes innatas en el doctor González de Echegaray, dieron los resultados que acabamos de resumir. Su magisterio tiene efectos de continuidad en las 5 tesis doctorales que dirige, que no voy a detallar. Pero hay que resaltar que dirigidas desde fuera de la institución universitaria no podía ser de otra manera. Él no era formalmente un profesor universitario. Tienen doble mérito: reconocimiento de su magisterio por parte de los alumnos y también por parte de las universidades receptoras. El prestigio adquirido se refleja en los cargos desempeñados, que no enumero, pero que verán ustedes en la publicación porque ocupan una página completa. Actualmente ocupa todavía los cargos de director del Instituto para Investigaciones Prehistóricas de Santander, vocal de Arqueología del Consejo y profesor en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, director de la Escuela de Cultura y Patrimonio Marcelino Sautuola en la Universidad Méndez Pelayo, y ha recibido abundantes distinciones, entre también las que destaco. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es académico de 2 reales academias catalanas. Es director honorario del Museo de Altamira. Es hijo predilecto de Cantabria e hijo predilecto de la ciudad de Santander. Y no debo terminar sin reconocer su contribución a la Universidad de Cantabria. Desde 1974, antes de que se fundara nuestra facultad, ya ayudó y enseñó a jóvenes investigadores de la prehistoria a conocer y practicar las técnicas de investigación más modernas. Alguno de ellos, de estos alumnos, se integró después en la Universidad de Cantabria, como el catedrático de prehistoria, doctor González Morales. Apenas iniciada la andadura de nuestra facultad, en 1978, González Echegaray, junto con el doctor Freeman, formó un grupo de trabajo con el recién nombrado catedrático de prehistoria de nuestra universidad, José Ignacio Barandiarán,
para que los alumnos de la facultad trabajaran con él y con ellos. Y en 1981 publicaron en colaboración el Paleolítico Superior de la Cueva de Rascaño en Santander. También había excavado en la ciudad romana de Juliobriga, los años 52-56, y en el 1979 asesoró a los profesores de Historia Antigua, doctor Esteja, Ramírez Sádava y Iglesias Gil, que habían decidido reiniciarlas. Es otro, el último porque acabo, rasgo de su personalidad, la generosidad para ayudar a los demás, en nuestro caso, casi principiantes. Y siguiendo la mos maiorum, debo decir: omnibus is causis et con pluribus alis quae perlucides promere non potui, cuia brevitati et elegantia iuius orationis non dedequebat, te, rector magnifique, obsecro et deprecor, ut domino Joaquín González de Chegaray, biblicorum et Hispaniae praehistoriae et historiae studiorum, auctorie simio, doctoratum uius Cantabriae Universitatis Contieras, lo que equivale a los términos tradicionales de nuestra universidad. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al señor don Joaquín González de Chegaray el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Cantabria, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción. A saber, el libro de la ciencia y la sabiduría, que os cumple enseñar y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que sea vuestro ingenio, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid asimismo el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, ambos como señal de la distinción de vuestra categoría.
Se concede la palabra al profesor doctor don Manuel González Morales para que pronuncie el discurso de ingreso en este claustro de don Joaquín González Echegaray. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Cantabria, excelentísimos y magníficos señores rectores de las universidades de Valladolid y Oviedo, estimadas autoridades, queridos compañeros del claustro de la Universidad de Cantabria, don Joaquín González Echegaray, señoras y señores. Me toca la responsabilidad y el honor de prestar mi voz en este acto para evitarle mayor fatiga al doctor don Joaquín González Echegaray, de cuyo magisterio tuve la fortuna de empezar a disfrutar hace ahora 40 años, meses arriba o abajo. Tengo que decir que desde entonces mi respeto y mi admiración por don Joaquín, como siempre le hemos llamado, por su labor como científico, como maestro, pero sobre todo como persona, no han dejado de crecer en todos estos años. Por lo tanto, voy a proceder a la lectura de su discurso de aceptación del doctorado honoris causa, que versa sobre el tema Santander y Augusto. No quisiera encubrir el sentido de mis palabras, como suele suceder muchas veces, bajo la fórmula más conocida de Cantabria y el emperador Augusto. En esta ocasión, cuando pretendo dar las gracias más sinceras a esta institución universitaria y a cuantos nos acompañan en el acto, quisiera referirme expresamente a la inevitable vinculación existente entre la ciudad de Santander y el creador de ese largo y fecundo periodo histórico de prosperidad conocido universalmente como Pax Romana. Como es bien sabido, fue Augusto, el primer verdadero emperador de Roma, el fundador de eso que se llamaba ya en su tiempo la Pax Romana, que dio tantos años de esplendor cultural y político, 4 siglos más, a esa Roma que entonces salía de un prolongado periodo de guerras civiles. No fue una casualidad inesperada la creación del imperio como institución política en manos de César Augusto, sino el fruto de un madurado proyecto concebido por una mente privilegiada en el ámbito del mundo político. Recordemos que Roma era una ambiciosa ciudad-estado regida por el sistema republicano en el que todo el poder residía en el Senado y en el pueblo, la fórmula Senatus Populusque Romanus, cuya ejecutoria política y militar estaba conducida colegialmente por sendos cónsules elegidos cada año. Cayo Julio César, el padre adoptivo de Augusto, quiso concentrar en sí todo el poder bajo una fórmula dictatorial y populista que acabó trágicamente en el famoso magnicidio de los idus de marzo. Es significativo consignar aquí que todavía hoy, más de 20 siglos después, yo mismo he comprobado en Roma cómo en el aniversario de la muerte, en el lugar donde fueron depositadas sus cenizas, en el Foro Romano, aparece cubierto de flores a iniciativa privada de muchos romanos de nuestros días. Octavio, sobrino nieto del dictador y a la vez su hijo adoptivo, conocido como César Augusto, se hizo cargo exclusivo del poder en todo el imperio, una vez que Marco Antonio, el otro heredero político de César, fue derrotado en la famosa batalla de Actium el año 31 a.C., pero astutamente no quiso asumir el título de dictador, ni de monarca, ni ningún otro que supusiera un cambio aparente en lo que llamaríamos la Constitución republicana. Se limitó a acaparar sobre su persona los cargos tradicionales de cónsul, emperador en el sentido tradicional de imperator, el general aclamado por las tropas, y se reservó el título de tribuno de la plebe, que le daba una total inviolabilidad personal y política, y aceptó además la presidencia del Senado, el cargo de Princeps Senatus. A su vez, esta prestigiosa entidad le concedió el nombre de Augustus, de vocación religiosa, que era tanto como llamarle divino, pues equivalía al griego soter, salvador,
apellido más propio del ámbito de lo divino que de la mera política humana. Ahora bien, por entonces la mayoría de las provincias del imperio, donde estaba acantonado el ejército, no dependía directamente del Senado, ni estaba su mando inmediato a cargo del cónsul, sino que se trataba de provincias gobernadas por procónsules, dándose la paradoja de que el poder proconsular, sobre todo si fuera universal de hecho, resultaba ser de mayor autoridad que todos los demás, incluido el mismo consulado. No dudó Augusto por un momento en hacerse cargo de esa definitiva potestas proconsular, para lo cual tenía que aceptar el gobierno de tales provincias y ponerse al frente de las tropas en ellas acantonadas, llevándolas a un combate del que salir fácilmente victorioso y poder celebrar en Roma un espectacular desfile triunfal, el triunfum, sobre un enemigo exterior. Así, y sólo así, quedaría consumado todo su proyecto. Pero sucedía que en las grandes extensiones fronterizas del Oriente todo el mundo estaba ya harto de guerras, tanto romanos como bárbaros, pues eran ya muchos años continuos de luchas civiles y fronterizas. Es en esos momentos cuando se vislumbra una nueva posibilidad, pero en este caso no en Oriente, sino en Occidente. El panorama está certeramente descrito por el historiador latino Aulo Floro con estas palabras. Estaba pacificada prácticamente toda España, salvo la parte de la cordillera norte, el llamado impropiamente Pirineo, hoy Montes Cantábricos, cuyos riscos bañan las aguas del océano. Allí vivían independientes de nuestro imperio dos pueblos muy valientes, los cántabros y los astures, de los cuales el primero era el más esforzado, el más violento y el más pertinaz en la lucha. Hasta aquí la cita. Esta fue la ocasión escogida por Augusto. Mandó abrir solemnemente las puertas del templo de Jano en Roma. Concentró un ejército de unas 7 u 8 legiones, aunque no estamos seguros si todas a la vez, que en total, con las tropas auxiliares, correspondían a unos 70.000 hombres, al frente de los cuales puso a sus mejores generales. Y sin más, se dirigió a Tarragona, la ciudad más importante de Hispania, para proceder a dirigir una guerra exterior espectacular y, al parecer, sin grandes riesgos y con todas las cartas del triunfo en la mano. La experiencia iba a demostrar, sin embargo, lo contrario. La campaña resultó conflictiva para la salud del emperador, que estuvo a punto de perder la vida, según nos dicen los historiadores Suetonio y Dion Casio, y el poeta Horacio, y las dificultades técnicas fueron muy superiores a lo esperado, hasta el punto de que el ejército romano pasó graves apuros y Augusto tuvo que regresar a Roma sin haberse asegurado antes el deseado triunfo. Estamos en el año 26 a.C., el comienzo de la gran guerra cántabro-astur. De todas maneras, el dominio de estos pueblos levantiscos de la costa hispana era una tarea que tarde o temprano tenía que acometer Roma de verdad, no solo por el prestigio de concluir la conquista de una Hispania que había comenzado a dominar hacía ya 200 años, sino por tratarse de una zona estratégica con abundantes minas de oro en Asturias, así como de hierro, cobre y otros metales en Cantabria, y sobre todo por su pertenencia al imperio, porque su pertenencia al imperio con la salida al mar Cantábrico aseguraba la navegación por la fachada atlántica y la conexión marítima entre el que ya se había quedado pequeño Mediterráneo con las nuevas singladuras de la Galia Atlántica, de las Islas Británicas y sobre todo con la novísima flota del Rin, que remontando el río suministraba productos comerciales y tropas a las provincias romanas de Germania. La navegación de cabotaje, entonces de obligado uso, necesitaba contar con puertos de apoyo en la España norte, y esa fue la razón de crear, una vez concluida la guerra, el gran puerto de la Victoria, en la actual bahía de Santander. Por cierto, digamos ya de una vez que tal puerto, del que habla el geógrafo Plinio al siglo I después de Cristo, dándole relevancia entre todos los demás de la zona, ha de coincidir con el puerto natural más importante del Cantábrico, que es Santander, en donde se han hallado tantas ruinas romanas, las cuales no solo se refieren al núcleo urbano e instalaciones portuarias, sino a los cargaderos en Maliaño, de las minas de hierro de Peñacabarga, así como la presencia reiterada de numerosas villas marítimas en todo el litoral de la bahía, incluidas las de la Magdalena y sobre todo San Martín,
en donde se localizó un espléndido hipocausto perteneciente a las termas, probablemente de una lujosa villa de recreo. Plinio, que cita otros puertos con su nombre o el de la tribu de quien dependían, como Breasueca, perteneciente a los organomescos, o el puerto de los Blendios, el Portus Blendium, al llegar al Portus Victoria, dice que depende de la ciudad interior de Iulióbriga, la más destacada del país, y lo sitúa sobre la costa con exactitud, diciendo hallarse a 40 millas romanas de las fuentes del Ebro. Pero el propósito de Augusto no consistía solo en concentrar en sí el poder mediante la victoria de las armas, sino en un ambicioso proyecto de arraigar en el mundo conocido de entonces una nueva idea vivificadora y capaz de mantener el estado de bienestar, que abarcara el mayor número de personas, los ciudadanos, y durante siglos si fuera posible. Hasta entonces la navegación, el medio indispensable para asegurar el comercio y la riqueza en la cuenca mediterránea, era siempre problemática, no solo a causa de la naturaleza o la precariedad de los medios utilizados, sino especialmente debido a la plaga de la piratería de la que en un momento dado había sido víctima su propio padre adoptivo César. La compleja legislación de los territorios, a causa de su diverso origen político, la variedad de lenguas, la diversidad de monedas, el complejo y enredado mundo de los distintos pesos y medidas, el estado de abandono de muchos caminos, la falta de protección policial para favorecer el desplazamiento entre las ciudades y un largo etcétera, no auguraban precisamente un éxito duradero para el imperio. Por eso Augusto quiso poner en marcha su idea de la Pax Romana, que abarcaría no solo una construcción del medio material en la vida de los ciudadanos, sino también las bases éticas de la sociedad. Por eso Augusto empezó a legislar con energía sobre la protección de la familia, restricciones en el divorcio, sobre la moral pública, así como trató de fomentar los sentimientos patrióticos tradicionales, protegiendo la confección de una gran historia de Roma encargada a Tito Livio y un grandioso poema épico que ensalzara las virtudes del pueblo romano, la Eneida de Virgilio. Entonces convirtió el concepto de la Pax en una verdadera diosa, a quien dedicó un maravilloso altar en la misma Roma, en el campo de Marte, no lejos del Tíber. Lo hizo eje de toda una importante reforma urbanística en la que figuraban, además del mausoleo del emperador para el día de su muerte, un colosal reloj de sol que extendía su sombra horaria por media ciudad. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su reciente libro La infancia de Jesús, al hablar de la época del nacimiento de Cristo, que viene a coincidir cronológicamente con esas fechas, cita unas palabras del historiador y exégeta alemán Marius Reiser en su conocida obra de 2007. En ellas, sucintamente, describe el proyecto de Augusto de tal modo que nos vamos a permitir recordarlas aquí. El 23 de septiembre, día natalicio del emperador, dice Reiser, la sombra de este reloj de sol se proyectaba desde la mañana hasta la tarde por unos 150 metros, ajustándose a la línea equinoccial precisamente hasta el centro del Ara Pacis. Hay, pues, una línea directa que va desde el nacimiento de este hombre hasta la Pax, y de este modo se demuestra visiblemente que él es natus ad pacem, nacido para la paz. La sombra proviene de una bola, y la bola es a la vez como la esfera del cielo y también como el globo terráqueo, símbolo de dominio sobre el mundo que ahora había sido pacificado. Hasta aquí también la cita. Disponiendo de los mejores medios y dado el alto grado de desarrollo que el mundo de las artes plásticas, sobre todo de la escultura, había adquirido en Roma, Augusto escogió a los mejores artistas para decorar los relieves del Ara Pacis, escenas en las que aparece la figura del emperador con las vestiduras de augur y pontífice máximo, rodeado de los suyos, ofreciendo el gran sacrificio a la divinidad. Se trata quizá de la obra cumbre de la escultura romana. En este contexto hay que pensar también en el hecho de encargar además una estatua del propio Augusto con sus atuendos militares en actitud de arengar a sus tropas, precisamente durante los días de la Guerra Cantábrica. Esta escultura, de tamaño algo superior al natural, fue fundida en bronce para formar parte del proyecto urbanístico con destino, si no al altar de la paz, sí al ámbito de la guerra y la victoria previas.
por aquello del adagio latino si vis pacem para bellum. La estatua, ya en su versión de mármol, se ha conservado íntegramente hasta hoy y ha sido considerada como uno de los retratos romanos de mayor valor, habida cuenta de que en el género del retrato eso fue la mayor especialidad de los romanos que llegaron a superar artísticamente a los mismos griegos, aunque hay quien también dice que este Augusto es obra de un artista griego. En todo caso, se trata de una verdadera joya y hoy se conserva en el Museo Vaticano de Roma, procedente de Prima Porta, en las afueras de la ciudad. Representa, como decimos, a un Augusto que en su época de madurez, en aquellos días de la guerra cantábrica, contaba con unos 40 años, con la cabeza descubierta y el cabello ligeramente ensortijado y vestido de general, con una coraza decorada que resulta ser una verdadera obra de arte. Esta escultura, y especialmente la coraza, han sido estudiadas detenidamente por José Luis Casado y por mí. La decoración de esta última encierra, entre otros, un simbolismo de la guerra cantábrica, con sendas imágenes de Hispania y las Galias, y la alusión al hecho de haberse recuperado con honra las preciosas águilas que alguna legión perdió en combate durante la contienda, hecho del que Augusto estaba orgulloso, ya que volverá a referirse a él en su famoso testamento de Anquira. La escultura representa el brazo derecho del emperador levantado en actitud de arengar a la tropa, pero sorprende que sus finos y marmóreos pies no están cubiertos por las botas de general, sino que aparecen desnudos, evocando así a un ser semidivino que trasciende los tiempos más allá de la muerte, según la mentalidad romana de entonces. Se piensa que la estatua iba tal vez destinada al nuevo foro de Augusto en Roma, para ser colocada cerca del templo de Mars Ultor, Marte como dios vengador, que es ahora en donde se ha situado una reproducción de la misma. Pero al dirigir sus ejércitos hacia Hispania, se considera muy probable que una réplica de la estatua estuviera destinada también al foro de Tarragona, que fue la residencia imperial y desde la que el emperador planeó el ataque. De hecho, los tarraconenses de hoy en día han colocado allí una copia de esta estatua. Más aún, puesto que las legiones avanzaron a través del Valle del Ebro, pasando por Zaragoza, fue allí donde fundó Augusto una colonia a la cual dio su nombre, Caesar Augusta, que había de poblar después con los licenciados de las legiones, como consta por las medallas y monedas allí acuñadas. También a Zaragoza ha sido trasladada hoy en día una copia de la estatua en cuestión. Pero el trofeo, al parecer, estaba destinado tal vez a la salida al mar Cantábrico, donde nos consta, tanto por las citas literarias de Plinio como por restos arqueológicos, que Augusto o sus oficiales erigieron monumentos y altares, como las llamadas aras estianas, situadas en las inmediaciones del Cabo Torres. Por eso, los gijoneses han hecho bien llevándose a su ciudad la cuarta réplica de la escultura de Augusto. Sin embargo, es evidente que el lugar simbólico del triunfo sobre el enemigo de Roma y de la apertura al Atlántico fue el puerto de la Victoria en Santander. Por eso, con motivo del 250 aniversario del título de la ciudad en 2006, el Ayuntamiento santanderino, a sugerencia de José Luis Casado, comisario de la magna exposición que tuvo lugar ese año, encargó una nueva réplica, la mejor de todas, que supuso una considerable inversión económica. Pero, volviendo al pasado, ¿qué ocurrió en realidad con todo el proyecto Auguste? No lo sabemos con exactitud. El modelo de donde han salido todas las copias actuales es la escultura del Vaticano, que fue hallada en una lujosísima mansión que tenía Livia, la mujer de Augusto, en las afueras de Roma. En realidad ignoramos si todo el proyecto llegó a hacerse realidad y solo ha sobrevivido el tiempo la copia que se llevó Livia a casa para su complacencia privada, o si se trató de un verdadero secuestro que la vieja, celosa y vengativa emperatriz llevó a cabo con la imagen bella de su marido, de quien siempre estuvo locamente enamorada, pero al que fue incapaz de darle un hijo varón. ¿Quiso solo para sí la escultura y arruinó el proyecto inicial de Augusto? El famoso escritor inglés Robert Graves llegó a escribir en su conocida novela Yo, Claudio, que fue ella quien envenenó a Augusto. Aunque no hay prueba histórica del presunto hecho, sí es cierto que el rumor había corrido por la Roma imperial y que a ese extraño y complejo personaje se le atribuyeron también las muertes de otros miembros de la familia imperial. Pese a las sospechas, también cabe pensar, no obstante,
que la estatua y sus réplicas originales cumplieron su misión en los distintos emplazamientos previstos. Si uno se pregunta por qué nada ha quedado hasta ahora en Santander, no cabe sino recordar las palabras del historiador Idacio, que dice que en el siglo V los puertos del Cantábrico fueron arrasados por los piratas érulos que despojaron las ciudades con toda crueldad y barbarie. En el arco que atraviesa la torre de la catedral hay un sillar, después relabrado oblicuamente, que aún conserva una pequeña parte de una inscripción con las grandes letras en caracteres augusteos que dice Ato. No es imposible que fuera el fragmento de la inscripción Imperatori Caesari Augusto, como si se tratase del pie de un monumento. Volviendo al posible Augusto de Santander y a su ubicación en la ciudad, entonces cabría pensar que la estatua podría estar en lo alto de Somorrostro, más o menos en la actual plaza de la catedral, aunque es bien posible que allí, delante del Templo de la Victoria, estuviera la estatua de esa diosa, la Nike clásica, con sus alas a punto de desplegar, tal vez con ganas de hacerlo aprovechando una de nuestras suradas para lanzarse a cumplir su misión de llevar la victoria y tras ella la paz a nuevos países del norte atlántico. En ese caso, la imagen o trofeo del emperador solía hallarse en el extremo de la calle principal de la ciudad, el Cardo Maximus, que aquí coincidiría con la que fue Rúa Mayor, hoy desmantelada varios metros más allá de sus cimientos y que viene a coincidir con la calle de Lealtad. Pienso que las reformas urbanísticas que aquí se están haciendo, convirtiendo esta calle en peatonal, ofrecen una ocasión única para colocar una réplica en metal de la imagen realizada hace 8 años, la cual debe conservarse en el lugar que merece dentro de un ambiente museístico. El monumento en bronce podría ser un contrapunto junto a las estatuas de Velarde y de Alfonso XIII para la recuperación de la memoria de la historia de la ciudad, situada quizá en lo alto de las escaleras que ascienden a la catedral, pero este sería un tema que deberían resolver los arquitectos municipales. Señoras y señores, estoy seguro de que mi único predecesor en el doctorado honoris causa en esta universidad, dentro del ámbito de las letras, el poeta Gerardo Diego, santanderino, pero de altos vuelos más allá de nuestra tierra, estaría de acuerdo con la colocación de Augusto en el lugar que he sugerido. Y digo esto porque así como a mí me dijo personalmente detestar el emplazamiento del monumento al indiano en Peñacabarga, estaría dispuesto a consensuar otras localizaciones adecuadas para monumentos en la ciudad, siempre que fueran en lugares oportunos, dentro de una amplitud de miras no cerrada a valores puramente locales y de estrecho patriotismo regional. Y ahora, ya que habéis tenido la atención, y yo diría casi el atrevimiento, de haberme hecho hijo predilecto de Cantabria, hijo predilecto de Santander, y en este momento doctor honoris causa por esta prestigiosa universidad, pediría a la sociedad santanderina que atendiera esta mi demanda sobre la estatua de Augusto, para cuyo pedestal incluso hasta me habría permitido la libertad de sugerir la siguiente inscripción. En el anverso, Santander Augusto, fundador de la Pax Romana, 31 de agosto de 2013. En el reverso, simplemente, Portus Victoria Iulobrigensium y las fechas ab urbe condita, que corresponden al 26 al 25 a.C. La fecha de la dedicación, que más o menos coincidirá con el fin de las obras, es un pequeño secreto que se podrá desvelar aquel día. No quisiera dar por concluidas estas palabras de agradecimiento sincero y profundo a la Universidad de Cantabria, sin dirigirme expresamente al catedrático José Luis Ramírez Sádava, que con verdadero afecto, pero exagerando un tanto la realidad de los hechos, ha ensalzado mis méritos en su laudatio, que tanto agradezco y estimo. Él se ha referido también a otros campos de mi actividad científica, sobre todo a mi aportación al ámbito de la prehistoria y de la metodología en ella introducida, con el esfuerzo de un grupo de prehistoradores y arqueólogos entre los que me encuentro. Pero, para responder en este acto, con palabras breves y ajustadas, he tenido que escoger un tema que he supuesto de interés para un más amplio círculo de oyentes. Por eso he hablado solo de Cantabria, la de mi viejo libro Los Cántabros, dejando de lado otras materias. De todas maneras, muchas gracias, profesor Ramírez, y de nuevo reitero mi gratitud a esta docta casa y a cuantas autoridades actuales y antiguos rectores y personas privadas han querido acompañarme en este acto inolvidable para mí. De nuevo, muchas gracias. Joaquín González de Segaray.
Acercaos para prestar con la más plena conciencia el juramento que yo os voy a tomar en nombre y por la autoridad de esta Universidad de Cantabria. ¿Juráis solemnemente por vuestra conciencia y honor defender los derechos, privilegios y honores de esta Universidad de Cantabria, donde quiera que estuvierais, y ayudarla siempre cuantas veces fuereis requerido? Así lo juro, así lo prometo, así lo aseguro, así lo quiero. Si así lo hiciereis, que la memoria de todos los claustrales os lo pague, y si no, que os lo demande. Dignísimo Señor, os admito e incorporo al claustro de esta Universidad de Cantabria con todos los derechos y deberes, inmunidades, privilegios y obligaciones inherentes a los demás doctores, y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habéis de ejercer vuestro ministerio, y os abrazo con la mayor cordialidad en nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. El nuevo doctor que ha sido investido ocupe el lugar asignado. Señor presidente del Parlamento de Cantabria, estimado señor delegado del Gobierno, estimado director general, consejero de Educación, Cultura y Deporte, señoras y señores diputadas, alcalde de Santander, alcalde de Laredo, querido profesor González Echegaray, estimados rectores de la Universidad de Valladolid y de Oviedo, queridos exrectores, mis predecesores en este cargo, señor presidente del Consejo Social, queridos universitarios, queridas amigas y queridos amigos, doctor González Echegaray, profesor Joaquín González Echegaray, maestro. La Universidad de Cantabria se honra por haber escuchado tu aceptación de este doctorado honoris causa y poder contarte así entre sus doctores, uniendo tu persona a otros eminentes doctores honoris causa también nacidos en esta tierra, como Gerardo Diego, Ángel Santos Ruiz, Eulalio Ferrer, Eduardo García de Enterría y otros más que demuestran la proyección universal de nuestra institución, como José Antonio Jiménez Salas, Severo Ochoa, Alberto Sols, Salvador Moncada, Elkin Patarroyo, Raymond Krizek, Ignacio Rodríguez Iturbi o Mariano Barbaciz, entre otros. Hemos de reconocer que no son las instituciones las que honran a las personas entregándoles esta distinción, sino las personas las que dignifican a las universidades perteneciendo a su claustro y defendiendo nuestros derechos, privilegios y honores donde quiera que estuvierais, y ayudarles siempre cuantas veces fuereis requerido, como dice la solemne formulación de nuestro juramento.
Debemos, por tanto, sentirnos profundamente agradecidos por unir tu nombre a nuestra universidad. Y a mí, como rector, me cabe el gran honor de poder recibirte con todo mi respeto y reconocimiento, y recogemos y recibimos tu ingente obra, ya abundantemente glosada, que sabemos perdurará como un saber seminal para nuevos historiadores, prehistoriadores y estudiosos de las Escrituras. Muchos de nuestros profesores se han formado con tu saber y tu magisterio, que permanecerá ya siempre entre nosotros como ya lo ha estado, pues no me cabe la menor duda de que si en esta universidad se han desarrollado con gran profundidad y exigencia los estudios de prehistoria e historia antigua, lo ha sido también gracias a tu saber, dedicación y ejemplo. Es, por tanto, casi una deuda que hoy intentamos cubrir, reconociendo tu cátedra y agradeciendo a la Facultad de Filosofía y Letras, a los departamentos de Ciencias Históricas y al de Historia Moderna y Contemporánea, al Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas y a la Real Sociedad Menéndez Pelayo, que ya forma parte también de nuestro Cantabria Campus Internacional, la propuesta que el claustro adoptó por unanimidad. Cuenta el rector Hernando Balbás en sus memorias cómo allá por el año 1514 Antonio de Nebrija decidió volver a Alcalá a pasar los últimos años de su vida. Y el cardenal Cisneros, artífice de esa universidad, le mandó que lo tratase muy bien y le asentase cátedra, 60 maravedíes y 100 fanegas de pan, y leyese lo que quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese, y que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino para pagarle lo que le debía España. En la Universidad de Cantabria ya no tenemos fanegas de pan, ni maravedíes, pero sí queremos con este reconocimiento pagarte parte de lo que todos los amantes del saber debemos. Bienvenido a nuestro claustro de doctores, bienvenido a nuestra, tu universidad. Y me voy a atrever a solicitarte que dejes constancia en este momento, con tu firma, en el libro de oro de la Universidad de Cantabria. Muchas gracias. Sí, pon la fecha. ¿Qué día son? ¿Qué día son? Hoy es 14. Efectivamente. Es para mí un gran honor el ser investido doctor honoris causa por esta Universidad de Cantabria. Agradezco mucho al magnífico rector y a la Junta de Gobierno de la universidad en la que yo no he estudiado, pero que no obstante considero mía por ser de Cantabria. Mis mejores augurios para el futuro de Cantabria Universitas. Muchísimas gracias. El nuevo doctor y su acompañamiento van a abandonar la sala para que nosotros prosigamos con nuestro acto de los 40 aniversarios.
Señoras y señores, la Universidad de Cantabria cumple este curso 40 años. Primero como Universidad de Santander y posteriormente ya Universidad de Cantabria, hemos alcanzado una digna mayoría de edad, hemos alcanzado unos niveles que hacen que nuestra universidad esté absolutamente presente en toda la región, en toda España y en todo el mundo. Vamos con una pequeña ceremonia a conmemorar este 40 aniversario. Tiene la palabra el profesor don Fidel Gómez Ochoa, que nos va a hacer una breve presentación de lo que fueron los inicios de la Universidad de Cantabria. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Cantabria, autoridades, compañeras y compañeros, señoras y señores. Gran parte de la celebración de los 40 años de la Universidad de Cantabria que se va a hacer en este acto consiste en un ejercicio de rememoración. Para muchos de los hoy aquí presentes, la historia de la Universidad de Cantabria es historia del tiempo presente, es decir, del tiempo vivido. Unos cuantos y unas cuantas, entre quienes estáis en este Paraninfo, habéis vivido todo el tiempo de nuestra universidad, pero sin duda sois muchos quienes no podéis guardar memoria de toda su trayectoria, bien porque vinisteis a Cantabria con posterioridad a su creación, bien porque sois tanto o más jóvenes que la propia institución. Ocurre asimismo que muchas cosas vividas o recientemente acontecidas caen en el terreno del olvido o se nos vuelven borrosas. Parece, pues, de lo más oportuno, aunque se trate de nuestra propia vida, celebrar la efeméride de los 40 años de la Universidad de Cantabria echando un vistazo a su pasado. Para obrar así hay otra buena razón, a saber que la universidad de hoy y la que fue en su arranque se parecen muy poco. La Universidad de Cantabria del curso 2012-2013 apenas recuerda a la Universidad de Santander del curso 1972-1973. Dentro de ese pasado, los momentos más remotos, los más históricos, requieren una atención separada. Explicar los orígenes y la creación de la universidad y hacerlo de forma clara y breve es el cometido que se me ha asignado y a ello me dispongo. Nuestra universidad fue creada con el nombre de Universidad de Santander en 1972 como fruto de la confluencia de varios factores de importancia dispar. En la elección de la entonces capital de provincia como sede de una nueva universidad, pesó favorablemente el potencial y la capacidad que le fueron reconocidos y que mostró desde comienzos del siglo XX. La apreciación de sus cualidades para albergar actividades universitarias se tradujo entonces en la elección de la ciudad como sede de cursos de verano por la organización idiomática británica Teachers Guild, por las universidades de Liverpool, Berkeley, en este caso a través de la Sociedad Menéndez Pelayo, y Valladolid, y finalmente por el primer gobierno de la Segunda República, que en 1932 creó la célebre Universidad Internacional de Verano, antecedente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Estas iniciativas
vinieron a poner de manifiesto las aptitudes de una urbe que, no habiendo sido elegida en su momento sede de una de las 10 universidades que configuraron desde 1845 el moderno sistema universitario español, sin embargo, durante el primer tercio del siglo XX, tras una larga fase de un crecimiento económico y una modernización que le llevaron a adquirir otro calibre, conoció no solamente el despliegue del novedoso fenómeno de la actividad universitaria estival, sino también la formulación de las primeras propuestas de creación de facultades universitarias, por boca del biólogo Augusto González de Linares, del escritor Víctor de la Serna o del neurólogo Venceslao López Albo. De las ventajas que atesoraba una ciudad de clima templado, tamaño idóneo y aire cosmopolita, y que aún más contaba con instituciones científicas tan valiosas como la Biblioteca Menéndez Pelayo y la Casa de Salud Valdecilla, da cuenta el proyecto que en 1950 contempló el levantamiento en ella de una ciudad universitaria internacional. Ninguna de estas iniciativas tuvo éxito, pero todo aquello dejó un pozo que tiempo más tarde tuvo su importancia. Me refiero a la incorporación al imaginario colectivo local de la idea de que Santander, más aún en comparación con las otras ciudades españolas inicialmente no bendecidas con la existencia de estudios universitarios, reunía sobradamente los requisitos precisos para tener una universidad en el pleno sentido del término y, en todo caso, una facultad de Filosofía y Letras y otra de Medicina. La creación de estos centros sería tanteada o planteada en diversos momentos a lo largo del franquismo por unos dirigentes políticos provinciales prestos, dentro de los límites de aquel régimen, a aprovechar las oportunidades que al respecto surgieran. La materialización, con alguna importante variante de esas expectativas, la hizo posible el conjunto de cambios que a partir de 1958 la dictadura de Franco fue introduciendo paulatinamente en el mapa y en el sistema universitario españoles, con los fines de impulsar el desarrollo económico del país al disponerse en mayor número de personas de alta cualificación, en particular en los ámbitos industrial y técnico, de atender la demanda creciente de estudios universitarios por parte de una población sumida en un acelerado proceso de desarrollo económico y, finalmente, de hacer frente al problema de la masificación que acabaron por padecer los escasos campus universitarios existentes, un fenómeno que alentaba el descontento estudiantil y propiciaba la movilización política y la contestación a la dictadura. Fue por todos estos motivos que el régimen dio luz verde a la ruptura del rígido corsé dentro del que, desde mediados del siglo XIX, se desenvolvía la enseñanza universitaria española, acorde con una concepción elitista y estrictamente facultativa de esos estudios, e impulsó la apertura de nuevas facultades y escuelas primero y seguidamente también de nuevas universidades. De ambas actuaciones se benefició Santander, que contaba no solo con un buen predicamento, sino también con una predisposición institucional favorable y unas infraestructuras, junto a las señaladas, habría que añadir las instalaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que hacían más asequible la puesta en marcha de nuevos centros superiores. Las fuentes orales dicen que en el curso de una visita a Santoña, el Generalísimo decidió ubicar en Santander, por ser ciudad costera, la segunda escuela de caminos que, según le indicó el ministro de Educación, Manuel Lora Tamayo, necesitaba el país. La escuela fue creada en 1963 en el marco de una reorganización y una propagación de las enseñanzas técnicas, pero falta de financiación no impartió su primer curso hasta 1966, momento para el cual esos estudios habían sido integrados en el sistema universitario. Y en 1968 se creó la Facultad de Ciencias dentro del plan de reestructuración de titulaciones acometidos por la Universidad de Valladolid, cabeza del distrito educativo en el que estaba englobada la provincia de Santander. Dados estos primeros pasos, al poco acompañados del levantamiento de sendos edificios para cada nuevo centro en la avenida de los Castros, a Santander, en donde había asimismo varias añejas escuelas que impartían estudios profesionales superiores integrados en esos años en la enseñanza universitaria, hablo de los de comercio, magisterio, ingeniería técnica industrial y también la Escuela de Ingenieros Técnicos de Mina de Torrelavega, le faltaba
solamente una facultad o escuela técnica superior para reunir los requisitos mínimos exigidos por la ley para erigir una universidad. Esta posibilidad parecía factible tanto por el volumen crecido de los activos acumulados en la provincia en el ámbito de la enseñanza superior. A los señalados hay que sumar los constituidos por las escuelas de enfermería, graduados sociales y náutica, como porque el franquismo, dirigido por los tecnócratas, decidió profundizar en la línea iniciada en 1968 con la creación de 3 nuevas universidades, las autónomas de Madrid y Barcelona y la Universidad de Bilbao. La conjunción de los ingredientes necesarios para lograr el objetivo de la universidad propia, entre ellos la existencia de un fuerte apoyo local que abaratara el coste de la operación. Hay que tener en cuenta que en ese momento el Ayuntamiento y la Diputación acordaron adquirir 600.000 metros cuadrados de terreno destinados a campus universitario en la zona de Las Llamas. Repito, la conjunción de los ingredientes la obró quien presidió la Diputación Provincial entre 1971 y 1973, el historiador Rafael González Echegaray. El hermano del hoy homenajeado consiguió aunar a todas las entidades públicas y privadas santanderinas de relevancia detrás de la inclusión de la provincia dentro del tercer plan de desarrollo, así como de la creación de una universidad en el marco de ese plan. También obró lo suyo a favor de la transformación del Hospital Valdecilla al fusionarse con el Hospital Provincial en Centro Médico Nacional y cumplirse así el requerimiento legal preciso para crear una facultad de medicina. En la modificación del estatus de este extraordinario hospital también jugó un papel decisivo su director, Segundo López Vélez, a la postre primer decano de la flamante nueva Facultad de Medicina. La garantía de su apertura hizo posible la creación por Real Decreto Gubernativo del 18 de agosto de ese año, de 1972, al amparo de la disposición final cuarta del tercer Plan de Desarrollo de la Universidad de Santander, que junto con las de Málaga y Córdoba hacía que el número de universidades públicas en España se elevara de 15 a 18. La Universidad de Santander se constituyó como una nueva universidad de distrito que ofertaba 3 titulaciones superiores: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ciencias Físicas y Medicina, así como 4 de grado medio: Estudios Empresariales, Ingeniería Técnica Industrial, Profesorado de EGB e Ingeniería Técnica Minera. Se las ofertaba a unos 4.000 alumnos y era una universidad que, contando entonces con un par de edificios propios, el de Laboratorios de Caminos y la Facultad de Ciencias, tenía que ponerse a la tarea de dotarse de los órganos e instalaciones que le permitieran poner fin a la etapa inicial de interinidad prevista por el ordenamiento vigente. A ello se dispuso sobre la base de una apreciable satisfacción colectiva, pero justamente cuando España comenzaba a sufrir la dura crisis de los años 70. Veamos a continuación cómo discurrió a partir de entonces su andadura. Bueno, yo creo que en esos 2 años, pues bueno, algunas cosas se hicieron, ¿no? Lo más importante respecto del espíritu fue, yo diría que la solidaridad. La solidaridad entendida como una adhesión a un proyecto que era conducir la Universidad de Santander, una consolidación que la convirtiese en una universidad de prestigio, ¿no? Naturalmente no en 2 años, ¿no? Con el tiempo, pero al menos poner de nuestra parte lo necesario para que se iniciara el proceso, ¿no? Guillermo se encontró en la universidad sin hacer y fue luego el primer rector. Entonces no tenía precedentes, no cabía el decir voy a continuar con lo que ha hecho el anterior o voy a modificar esto o aquello, sino que iba haciendo el camino realmente cuando iba tomando decisiones y pasos. Todo estaba por hacer. Entonces se encontró una situación apasionante. El primer objetivo que se marcó fue que esta universidad tuviera una facultad de letras. Ya habían luchado los
presidentes de comisión gestora anteriores, y a poco tiempo de ser el rector ya se creó la Facultad de Filosofía y Letras, con la especialidad de Geografía e Historia, y que fue de lo que él más satisfecho estaba, que se hubiera creado por fin esa facultad y que esto fuera una universidad de verdad con todas las áreas y disciplinas que debe tener una universidad. Él intentó que aquí se creara un campus. Recuerdo que desde el despacho del rectorado de entonces vigilaba que los edificios nuevos que se estaban haciendo alrededor, por la Avenida de los Castros, no invadieran lo que había sido territorio de campus cedido, digamos, por el ayuntamiento, y tenía muy claro que esta universidad tenía que ser el motor de desarrollo regional. Era una persona muy peculiar, muy difícil de clasificar, un ingeniero atípico, como era un profesional atípico en todos los aspectos de su vida. Y realmente fue un buen primer rector, creo que fue un magnífico primer rector, porque estableció una forma de hacer las cosas razonable, sensata, pensada y muy tranquilo y sin alterarse nunca por nada. Entonces era una persona que resolvía los problemas así. Yo fui un poco un rector de transición. Se iba a pasar por el Parlamento la Ley de Autonomía Universitaria. Entonces se pensaba que yo iba a cubrir esa etapa y que luego cambiarían los cuerpos electorales en la universidad y se daría paso a una nueva elección de rector. Lo que ocurre es que ese proceso se dilató en el tiempo, más de lo pensado en un principio, y al final estuve 4 años. Yo pienso que la Universidad de Cantabria, cuando yo llegué al rectorado, estaba un poco en su infancia. Y como todo periodo de infancia, pues era importante por dónde dirigiera sus primeros pasos. Los principales obstáculos eran, por un lado, la insuficiencia de profesorado. Luego el presupuesto era un presupuesto pues muy pequeño y por lo tanto pues el mantenimiento de los edificios, la construcción de nuevos edificios, la dotación de laboratorios, de bibliotecas, etcétera, eran pues un obstáculo también digno de señalar. Y luego en aquella época la universidad era muy nueva y había una sensación de que la sociedad de Cantabria no estaba muy identificada todavía con la universidad. Una de las cosas que en mi época pues, se consideró más importante fue la creación de la Facultad de Derecho. Supuso la incorporación a la Universidad de Cantabria de catedráticos y profesores de áreas de conocimiento nuevas y el tejido, por así decirlo, de la universidad pues, se fue ampliando y entretejiendo. Lo que me sorprendió fue la ilusión que había entre los profesores que existían en aquel momento, el personal de administración, por hacer una universidad pues sana y una universidad, digamos, modesta, pero buena. El día de mi toma de posesión, pues el discurso, no recuerdo que lo titulé Al servicio de la sociedad en este tránsito fugaz por el rectorado de la Universidad de Santander, que pasó a denominarse Universidad de Cantabria precisamente en mi rectorado del año 84 al 86. Al servicio de la sociedad, pero al mismo tiempo que la sociedad se implicara con la universidad. Pues el que la Fundación Marcelino Botín se integrara bastante más de lo que estaba, que el Banco Hispanoamericano diera un conjunto de becas especiales para asistencia de profesores a congreso, que la Caja Cantabria financiara todo tipo de deportes masculino y femenino y de todas clases para los estudiantes universitarios, que el Banco de Santander diera también unos premios y un conjunto de cosas para profesores y estudiantes. Y como salida a la sociedad, pues digamos, más reconocida, fueron los cursos de verano. Primero en Laredo, claro, con toda pompa y solemnidad, pues eso sí significó una mayor salida y al mismo tiempo pues un mayor reconocimiento.
Para mí es un gran honor haber sido miembro de esta universidad como catedrático, entre los jovencitos del principio, claro, y haber sido rector de la misma. Hoy pues está perfectamente encajada y reconocida por todos, y no solo así, sino muy ampliada, ¿no? Lo cual pues para mí es una gran alegría. La primera vez que en Junta de Gobierno discutimos el presupuesto de la universidad fue una Junta de Gobierno que duró 2 días, y lo que se planteó en esos momentos es hacer un programa de gobierno participado por los 3 estamentos de la universidad, digamos los estudiantes, el personal de administración y servicio y los profesores. Poco antes de empezar yo en el rectorado, empieza el programa Erasmus en la Unión Europea, y pocos años después empieza también el programa de prácticas en empresas en otros países, el programa Leonardo. Me planteé, digamos, el hacer una estrategia de internacionalización. Y como consecuencia de ello se crea lo que se llama, digamos, el Grupo Santander de Universidades, que yo fui su primer presidente, etcétera, y de eso pues estoy bastante contento, orgulloso, etcétera, ¿no? Otra cosa de la que fue interesante en aquel momento es la fusión de las bibliotecas universitarias que había en cada centro en una única biblioteca, con temas como préstamo interbibliotecario, con el inicio de los documentos electrónicos, etcétera, ¿no? Un tercer tema serían, con la puesta en marcha de los estatutos, la creación de los departamentos de la universidad y la puesta en marcha de programas de posgrado tipo máster, etcétera, a los cuales incluso en aquel momento se empezó a hacer una cierta difusión pues en América Latina, en Europa, etcétera, y empezamos a tener algunos estudiantes de fuera de España. Yo creo que la Universidad de Cantabria está en una excelente situación para quizás ser una de las universidades españolas que empiecen a estar dentro de poco dentro de las 100 mejores universidades del mundo. Y eso sería extraordinario. Recuerdo mi toma de posesión porque fue de lo más académico. Actuaron como testigos todos los rectores europeos de las universidades del Grupo Santander, entonces eso dio al acto, le dio una espectacularidad y un colorido y una solemnidad tremendos. A lo largo de esos años se produjo la consolidación definitiva de la Universidad de Cantabria en todos los sentidos. Por una parte, se completó el catálogo de titulaciones impartidas de una manera razonable a las necesidades, expectativas y tamaño de la población de Cantabria. Como consecuencia de ello, el número de alumnos llegó a superar los 15.000. A esto tendríamos que añadir los alumnos que fuimos incorporando de la Unión Europea a través del programa Erasmus. En este aspecto nuestra universidad fue pionera. La iniciativa propiamente mía, creamos el grupo de universidades del norte, le llamamos en aquel momento de su creación. Hoy se denomina Grupo 9 de Universidades, porque posteriormente se agruparon en él también las universidades de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de las Islas Baleares. La universidad necesitaba expansión también en espacios que nos estaban resultando ya claramente insuficientes. Abordamos la obra del edificio para ubicar el Paraninfo de la universidad. También en colaboración con el Ayuntamiento de Santander diseñamos por aquellos años el plan de urbanización del campus de Las Llamas. Para mí es muy agradable el ver que una maqueta que hemos tenido casi 20 años expuesta en la universidad, hoy pues es casi fiel reflejo de la realidad. Recuerdo con mucho afecto las bodas de plata que entonces celebramos, los 25 años de la universidad en el año 1997. Celebrábamos de verdad nuestra mayoría de edad, porque ya andábamos por nuestra cuenta.
Juan estuvo 8 años a cargo del vicerrector de investigación. Con Vinuesa desarrolla sus propias ideas, desarrolla sus propios proyectos, y el rectorado, cuando empieza, es una continuación de lo que había. ¿Cómo se encuentra la universidad? Pues yo la definiría muy fácil. Se la encuentra en la rampa de lanzamiento, es decir, está a punto de despegar, ¿no? Y sobre todo ante un reto muy importante, que evidentemente ese reto nunca se acaba, que es el de establecer los puentes de enlace entre la universidad y la sociedad a la cual se debe el servicio, ¿no? Deja la modernización de la red informática, la biblioteca Emilio Botín, y sobre todo un aspecto para mí fundamental de la universidad, y es que deja en marcha, yo creo que una de las joyas, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria, donde crea un semillero de empresas y de emprendedores que, ante su gran sorpresa, lo llena casi en la totalidad. Y eso es, yo creo que uno de los, apuestas de una persona con una visión de futuro muy alta. Lo que no vio fue la inauguración del Instituto de Física de Cantabria. Yo hice la inauguración porque tuve que, en aquella época, ostentar el cargo de rector durante 3 meses y me tocó el poder inaugurar, que para mí fue un orgullo porque yo soy de ciencias, y para mí fue un placer inaugurar aquel edificio que de alguna manera estaba relacionado con mi profesión y lleva el nombre de mi gran amigo y maestro, que era el rector Gordá. Juan fue un referente como universitario, y creo que ese espíritu que él intentó divulgar entre la gente que le rodeaba y la gente con la que tenía confianza, entre ellos yo, es un espíritu que me parece muy constructivo para desarrollar la universidad. Yo creo que el gran valor que han tenido la universidad en esos años ha sido el trabajar todos juntos haciendo un gran equipo universitario, el profesorado, el personal de administración y servicios y los estudiantes. La universidad se constituía como una institución unida, y esa unión le permitía unirse también a otros agentes sociales y estimular lo que es la labor universitaria en desarrollo del entorno. Esa conectividad social nos permitió además ir impulsando todas las capacidades de la universidad al entorno y al tejido productivo. La universidad se convirtió en la universidad con más captación de recursos externos en base a su tamaño, como consecuencia de esa buena proyección de todos sus equipos hacia el exterior. De ahí que establecimos una propuesta de sociedad, de región, de conocimiento, centrada en una espina dorsal que era la Universidad de Cantabria, para que toda Cantabria se convirtiera en una sociedad activa en conocimiento y en su gestión. Y de ahí nació la idea de Campus de Excelencia, de Cantabria Campus Internacional, que fue la universidad más pequeña de todo el Estado español que consiguió la nominación a Campus de Excelencia en la primera llamada. La Universidad de Cantabria, sin dejar de ser una universidad joven, era una universidad tan activa que es un referente y que permite, de alguna manera, que su modelo sirva de referencia para el sistema universitario español en muchos frentes. Lo primero que tiene que ser la universidad es lo más flexible posible para saber interpretar en cada momento cuáles son las demandas de la sociedad. Hemos recibido una herencia de trabajo de 40 años en la universidad, y lo que tenemos que tratar es recoger todo aquello que nos ha sido legado para poner a la universidad proa al futuro para otros 40 años de trabajo y de verdaderamente contribución
al conocimiento y a la formación de nuestros estudiantes y de los estudiantes de Cantabria en un contexto de internacionalización creciente y de nuevas estructuras que seguramente nos serán dadas, y nuevos modelos económicos y sociales. Al echar la vista atrás y reconocer el camino recorrido, como hemos podido hacer en este pequeño homenaje a todos los que hemos construido la universidad que hoy estamos viviendo, se da uno cuenta que las cosas no ocurren por sí mismas. Los caminos hay que construirlos, los horizontes hay que alcanzarlos y el futuro hay que soñarlo. Me gusta recordar en circunstancias como estas las palabras que Louis Néel, Premio Nobel de Física en 1970, pronunció en la inauguración de un congreso de magnetismo en Grenoble allá por el año 1972, cuando yo acababa de llegar a hacer mi tesis doctoral en su laboratorio. Decía: la ciencia, la universidad es como el esquí. Aún estaban recientes los Juegos de Invierno del 69. Lo que tiene valor y produce realmente placer no es el transitar por las pistas ya establecidas, limitándose a bajar más o menos deprisa y con mejor o peor estilo sin caerse, sino el esquí hors piste, fuera de pista, abriendo caminos nuevos, transitando entre las dificultades, buscando soluciones y sorteando los peligros. Los primeros años de la Universidad de Santander no teníamos ni pistas de las que salirse. Hubo que construirlas, mantenerlas y enseñar a utilizarlas, e incluso demostrar que podíamos hacerlo bien, pues algunos pensaban que aquí solo se debía jugar al fútbol playa o en sala, en los aledaños de la Madalena. Aquellos primeros profesores y personal de administración y servicios del 72-73, algunos de los cuales aún están en activo con nosotros, como Carmen Blanco, Jaime Amorós, María Teresa Barriuso, Miguel Moreno, Salvador Bracho, Antonio Cendrero, Jesús Aido Miñaca, Ana Oliván, José Luis Gil, José María García Díaz de Villegas, Enrique Castillo Ron, Isidro Sazlaría, Carlos Ope, Roberto Arce, Juan Urlé, Juan Antonio García Porrero, Fernando del Val, María Jesús Alvarado, Carmen Díaz Villar, Andrés Leveña, Isabelino Leveña, Raquel Peña, María Jesús Torres y alguno que a lo mejor me he dejado, y otros que además gozan de un merecido retiro y están aquí con nosotros, muchos de ellos, lo supieron hacer bien y casi desde el momento inicial abrieron caminos, literal. Alinearon al hospital como universitario y se abrieron a los nuevos conocimientos científicos con la Facultad de Físicas. Ya desde esos momentos se percibían unos anhelos de modernidad, de dar un paso más, renovando las enseñanzas con nuevos planes de estudio, apostando por una universidad investigadora de calidad y útil para Cantabria. Teníamos como horizonte poner a Cantabria y su universidad en el mapa científico y ganar el respeto y la consideración de nuestros colegas de otras universidades con mayor tradición y tamaño. Quiero especialmente agradecer la deferencia de contar hoy entre nosotros al rector de la Universidad de Valladolid, Barco Sacristán, nuestra inicial alma mater, y al rector de la Universidad de Oviedo, don Vicente Gotor, con la que hemos compartido estudiantes, esperanzas y alegrías, además de muchos más que han manifestado su apoyo y felicitación en este aniversario.
Poco a poco, Santander y Cantabria fueron haciendo suya la universidad, y los más de 40.000 personas formadas en nuestras aulas avalan nuestro trabajo. Nuestros estudiantes y jóvenes profesores ocupan ya puestos de responsabilidad profesional y social en Cantabria, en España y en el mundo, y la universidad está más presente e implicada que nunca en nuestro tejido económico y social y en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. La comunidad entera, administración, instituciones, empresas, etcétera, ha hecho suyo nuestro modelo de universidad, implicándose y apoyando Cantabria Campus Internacional con la UIM, y nosotros debemos responder a esa confianza con responsabilidad y trabajo bien hecho. Pero ¿dónde nos encontramos ahora? No todo el mundo es consciente de los profundos cambios que se han producido en, diría yo, los 3 últimos años. La situación económica del país ha hecho tambalearse las más firmes convicciones y lo inmediato, económico y social prima sobre otras consideraciones de mayor largo plazo. Hemos de reconocer que la universidad no está entre las prioridades políticas reales del país y no existe una presión firme de la sociedad sobre esta decisión política. La universidad, percibida como servicio público esencial, tiene una gran consideración social por su misión docente e investigadora, y así lo prueban las encuestas, pero paradójicamente es una gran desconocida. En esta situación es deber de los universitarios y, por supuesto, de los responsables de las universidades defender el valor de cohesión social de la universidad pública como garantía de la igualdad de oportunidades, basada en los principios de equidad y mérito como actor principal en la generación y transmisión del conocimiento, con una autonomía irrenunciable, pero responsable, para poder desarrollar eficazmente sus funciones de creación y crítica, y conscientes del deber de rendir cuentas a la sociedad, comprometidas con una gestión eficaz, eficiente y transparente, en permanente actitud de mejora, como corresponde al servicio público que representamos. Debemos también ser conscientes de que hay muchas cosas que mejorar y estamos en tiempos de cambio. Y en este cambio debemos ser proactivos, como siempre lo hemos sido en esta universidad. Hay que hacer un esfuerzo de análisis para comprender y encauzar la nueva situación, los nuevos paradigmas que se están gestando y salir reforzados en nuestras 3 funciones universitarias: la formación, la investigación y la transferencia de nuestros conocimientos para superar estos difíciles momentos. En Europa, nuestra Europa, en su programa 2020, aún siguen apostando por estas prioridades: crecimiento inteligente, desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, crecimiento sostenible, promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva, crecimiento integrador, fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. ¿Estamos en condiciones de poder intervenir y participar en este horizonte o nos quedaremos al margen, asumiendo un papel de acompañante y no de protagonistas de nuestro propio desarrollo? No podemos quedarnos esperando y creo de verdad que buscaremos el modo de estar a la altura de las circunstancias como sistema universitario. Estoy convencido de nuestra capacidad para hacerlo. Dejadme, por último, que soñemos el futuro y apostemos por la universidad que necesitamos para hacer frente a otros nuevos 40 años de singladura. Soñamos una universidad donde hayamos ganado la confianza de la sociedad y nuestros gobernantes, donde se reconozca el valor de la inversión en conocimiento y sea demostrable en capital humano y en desarrollo. Soñamos un sistema de educación superior pública, estable, con objetivos a largo plazo, con un pacto de Estado como existe en los países más desarrollados de nuestro entorno y no condicionado a los avatares políticos. Soñamos con una universidad cuyo sistema de financiación sea integrado,
con una parte basal suficiente, como establece la Constitución española, y otra por consecución de objetivos que permita flexibilidad y transparencia, basado en el rendimiento de cuentas. Soñamos con una universidad ejemplar en la formación de sus estudiantes y haya desterrado para siempre hábitos comúnmente aceptados pero de difícil explicación, como las clases suplementarias extrauniversitarias. Soñamos con una universidad efectiva y eficiente, ágil y abierta a las nuevas ideas y siempre proactiva para asumir nuevos retos. Soñamos con una universidad crítica consigo misma, donde no se permita la mediocridad ni la apatía. Soñamos, en suma, con una universidad de la máxima calidad, referente por el valor de sus profesores y por la formación de sus estudiantes, motor del progreso para nuestro entorno socioeconómico y consciente de la responsabilidad como servicio público e instrumento de cohesión social de nuestra sociedad. Yo os invito a compartir estos sueños y lograr entre todos que sean una realidad. Desde este equipo de gobierno mantendremos firme el timón hacia estos objetivos en estos tiempos de galernas para alcanzar aguas más tranquilas y dejar nuestra Universidad de Cantabria con la proa puesta hacia un futuro largo y esperanzador. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.